La entrevista, el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra y comunicador exitosísimo. Éxitos. Y ahora más que nunca. Porque además él cambió el lenguaje. Él tenía un estilo y ahora lo cambió a otro estilo, más acomodado al escenario. Te voy a invitar a un teteo. Sí. Para que hagamos pámpara. Buenos días, Héctor. Ramón no sabe lo que Titi me preguntó todavía. Sí, ese es bueno también. Sí. Pero tú sabes. De las novias. Bienvenido, Héctor Guerrero. Bienvenido, Héctor. Un gusto. Héctor, vamos a comenzar con el tema de la violencia. Pero no la violencia por un asalto o una cosa, porque sabemos que eso ha ido disminuyendo. Yo me refiero a la violencia que le dicen social, del tipo que la semana pasada mató a la mamá y mató a un hermano. El tipo que mató 5, la esposa, la suegra, la cuñada, otro. O sea, ese tipo de cosas está en aumento. Ha sido un proceso normal. Es como decía un amigo nuestro, que como ahora en las redes uno ve la misma noticia multiplicada, uno como que la amplifica. ¿Cuál es tu opinión? Lo que tú acabas de decir. Yo creo que ustedes, los periodistas, se habrán dado cuenta de que ya la única parte que verdaderamente vende del periodismo filosófico es la metafísica. Si las cosas no se interpretan de diferente manera, no hay noticia. La verdad siempre es aburrida, como decía yo en muchos casos, y la verdad es muy aburrida en ese tema de la violencia. Esos hechos individuales que suceden en un país tercermundista, donde hay 12 millones de seres humanos, del punto de vista numérico, del punto de vista estadístico, que de eso sabes tú más que yo, son normales, son cosas que pueden pasar ahora. ¿Qué es lo normal en un país tercermundista en el 2020? Bueno, que el desarrollo económico que se ha venido dando en los últimos 40 años hace que la mujer tome la primacía de la mayoría de los puestos de trabajo que existen en este momento. Y cuando tú tienes un hombre, es la teoría del watchman. El watchman tiene 20 años siendo watchman, ganando lo mismo. Él llegó a un octavo y consiguió decir que era bachiller en aquella época, hace 30 años. Pero la esposa del watchman hizo un estudio de secretariado, porque el 80% de las mujeres son las que ocupan los estudios en las universidades. O sea, las universidades están casi 7-3 a favor de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? La esposa del watchman comienza a ser secretaria, el secretario. Pero en 10 años ya es el asistente de un secretario. Y va escalando socialmente algunos puestos. Punto segundo. El 90% de las infidelidades ocurre en el lugar de trabajo. ¿Cómo? En el mundo entero. ¿El 90? Sí, el 90%. Pero te doy otro dato, el 52% de las infidelidades hay mujeres. Hay más, ahora mismo hay más infidelidades en mujeres que en hombres. ¡Ay! Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo se sabe eso? Mira, aquí, todos estos pariguayos que están aquí, están las mujeres trabajando en algún lugar. Pero no lo pongas. Y ellos están aquí con los memes, titubeando, que no saben. Pero ellos tienen una función física, ellos están de camarógrafos, ellos no pueden estar ahí en otra cosa. ¿Y las esposas dónde están? Secretaria, ellos le llevan esto al otro, le llevan lo otro al otro. Mira, toditos ya están pensando. Cuidado que pasa. Ya tú lo has puesto en lo que no están. Claro. Están chivos. Claro, ya todos están chivos. Mira, ya me quitaron la cámara, ya están incómodos. Ya uno salió. Entonces, exacto. Imagínate tú que ese es un fenómeno, ahí es un fenómeno social que está impactando directamente. Usted sale a las 5 de la tarde, yo no puedo salir, yo tengo años que no sé lo que es las 5 de la tarde fuera de mi consultorio. Ese es tu pico. Pero la happy hour, el 70% de las mesas son mujeres solas. ¿Cómo va a ser? ¿Pero divorciada o soltera? Usted tampoco sale, joven. Ustedes no salen a las 5. Señores, no, yo no salgo. Por eso es una realidad real que nos está dando. La mujer ha tenido un avance económico mucho más rápido que el hombre.
¿Y qué va a pasar en los próximos 20 años, donde los hombres no están estudiando en universidades? La carrera de medicina está 65-35. Dominada por mujeres. Por mujeres. Y no vamos a hablar de psicología, que es una de las carreras que más estudia, ya el derecho de empate. Entonces, hay una situación donde en la misma casa, ya hay una diferenciación de roles que hace que circunstancialmente la mujer de esa casa tenga más posibilidad de tener algún tipo de filtreo que el hombre, porque el hombre se está quedando en lo que se llaman trabajos estáticos. Watchman, seguridad, un chofer. Todavía el chofer es un trabajo de hombre. Uber ahora. Uber, pero en Uber ya usted sabe. Entonces, las cifras son las mismas, las expresiones de la violencia. Yo recuerdo hace ya 30 años el caso de los Llenas Aybar. Yo recuerdo yo estaba en Filadelfia en aquella época haciendo medicina interna y alguien me pregunta, Héctor, dime, ¿qué tú opinas de ese caso? Y dije yo, bueno, típico caso de una ciudad de 2 millones de habitantes. En una ciudad de 2 millones de habitantes tienen que ocurrir este tipo de situaciones en un momento dado. Pero, Héctor, ¿qué explica? Una vez en un programa tú dijiste que una persona muy buena es capaz de hacer algo muy malo. Claro. Y al revés. Pero ¿qué explica, qué pasa por la psiquis humana que en un momento determinado, porque refieren, él era tranquilo y como que algo le pasó, de qué pasa por la mente? ¿Hay que estar muy mal o qué explica ese brote de repente de violencia, repentino? Ahí entra entonces la variable psiquiátrica. Si usted analiza desde el punto de vista psiquiátrico forénsico, cada caso individual de los famosos feminicidios, en medicina, lo primero que usted tiene que decir en medicina es, no, espérense, dejemos la demagogia de las ONG y del feminicidio, que el 85% de los que se matan son hombres y el 80% de los que mueren en violencia doméstica son hombres. Entonces vamos. ¿Es verdad? Bueno, es que los números son aburridos y no son interesantes para el periodismo. No, pero el caso que importa es el feminicidio, porque el feminicidio es el nuevo lenguaje de la nueva teoría político, religiosa. Es decir, que mueren más hombres violentos así. Pero por domésticos. supuesto, de cada 10... ¿Pero y quién lo mata? De cada 10, otro hombre. Otro hombre. Entonces, el hombre no es verdad que es violento contra la mujer, el hombre es violento contra el hombre. Okay. Entonces, ¿qué pasa con República Dominicana? Otro dato que es horrible decirlo, es aburrido, porque es muy frío. ¿Tú sabes lo que es decir? Qué desgracia que en República Dominicana lo que hay es más alta tasa de homicidio y no de suicidio. En los países adelantados hay más suicidios que homicidios. Entonces, en este país por cada suicidio, hay 10 homicidios. Una tasa escandalosa que lo único que marca es falta de crecimiento humano y económico. O sea, mientras más atrasado es el país, oye los tres datos que son. Mientras más atrasado, más analfabeto y más cristiano, más muerte hay. ¿Y por qué cristiano? No, porque te metes. ¿Y por qué no te gusta que meta la variable? Es que la verdad hay que decirla, Ramón. Porque al contrario, ¿cuáles son si es cristiano, supone que eso debe de ser una contención para... teórica para el suicidio, pero no para el homicidio. ¿Cuáles son los 3 países más tasa de violencia del mundo? Los 3 países más católicos de Centroamérica y los 3 países que no tienen las 3 causales. Esos son los países más violentos del mundo. ¿Cuáles son? Hoy Nicaragua, Honduras, El Salvador y República Dominicana. Ahora, El Salvador es por las maras. No, El Salvador no es por las maras. Y las maras que tienen todas. Muchísima en su pecho. alma y una cruz en su pecho también la tienen. Entonces, factor religioso, factor económico y factor de tercer mundo hacen que los homicidios en los países pobres sean más altos que los suicidios. Por ejemplo, si tú tomas la lista de los mayores suicidios en el mundo, los primeros 20 países son todos países desarrollados. Todos, primer mundo. Le han pasado a los países escandinavos, que hace 20 años eran ellos, los países de Europa del Este. Rusia, primer lugar, Lituania, Letonia, Estonia, entonces vienen todos los países de Europa del Este, pero no hay un país pobre. El primer país de Latinoamérica que aparece en una de ellas es Argentina.
en el lugar 28. Pero tú sabes que el argentino tiene un nivel cultural muy diferente al resto de Centroamérica y de Sudamérica misma. Sí. Entonces, mientras más adelantado es un país, más suicidios deben haber. Tasa de suicidio dominicana, un 6, de la más baja del mundo. Héctor, pero por ejemplo, nosotros hemos tenido casos que nos han conmocionado. Un expresidente de la DNCD con preparación, y vimos lo que pasó en un hecho violento hace unas semanas. Y también algo que nos conmocionó a todos, el asesinato de Orlando Jorge Mera, quemarropa, de un amigo de infancia. Óyeme, interpretar esos hechos, ¿cómo uno lo asume? Tú no puedes interpretar socialmente el hecho de Orlando Jorge Mera. No se puede. No, eso es una interpretación totalmente individual de un caso excepcional. Pero el caso del amigo Alburquerque, ¿cuál es el factor común que desencadena ese crimen? El romo. El único país del mundo que a las 3 de la mañana en un hot dog te sirven romo. En un país donde la realidad real te dice que si el alcohol incita a la violencia, entonces. Es el mayor incitador de violencia, es la droga más peligrosa que existe en el mundo. También es un dato que a la gente no le gusta escuchar. No. Ya el mundo está a un nivel que lo único que hace el ser humano, que dejó de ser ser humano para pasar a ser persona con deseo, lo único que escucha es lo que le dé la gana. Cuando uno dice que todavía nosotros somos el país del mundo donde se le vende cerveza al que maneja desde un drive-thru, y usted dice, ¿y eso es gran vaina? Voy a usar una palabra para darle maestrionismo a eso. Sí, dale. ¡No! Somos el país con mayores accidentes mortales del mundo en tránsito. ¿Quién es el único culpable de eso? El Estado. El Estado que todavía tiene las leyes de alcohol más permisivas de la bolita del mundo, se llama República Dominicana. El mismo Estado que cada año tiene que enterrar a cientos de jóvenes, porque somos el país donde más muertes por accidentes de tránsito existen. Pero yo digo esto y se queda aquí. Dentro de 10 minutos ya nadie se acuerda de esto, hasta el año que viene que Ramón me lo pregunte. ¿Por qué? o antes. Pero, ¿y si ustedes se quedan sin los anuncios de alcohol, de romo, de cigarrillo? ¿Quiénes son los mayores pagadores de impuestos en el país? Entonces, hay un Estado que de forma indirecta protege al alcohol. El alcohol es la causa número 1 de violencia y de accidentes de tránsito en República Dominicana, pero nadie toma medidas sobre eso. Nadie. ¿Tú te acuerdas cuánto duraron los alcoholímetros de mi tío Franklin Almeida? Le digo tío de cariño porque nací al lado de Franklin Almeida. Mi primera hija, que fue una perrita, me la regaló tío Franklin. Entonces, es la realidad. No se puede hacer en este país. ¿Tú te imaginas los alcoholímetros en la Lincoln a las 2 de la mañana? Va a haber un colapso en las cárceles dominicanas porque se van a llevar a medio país. A media humanidad. Esa es la realidad real. Esa es la realidad real, que uno solamente la vive cuando cerca de uno pasa un accidente. Pero así como hay un muerto, así hay decenas de accidentes por borrachera en este país todos los días del mundo. Vamos a una breve pausa, que esto sigue interesante, con otros temas, con el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, contentísimos, honrados con la participación del doctor Héctor Guerrero Heredia, un prestigioso psiquiatra dominicano y comunicador. Héctor, noticias locales y también a nivel internacional, que la salud mental se ha deteriorado en el mundo y en el país. Algunos lo relacionan con el COVID. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? No solamente estoy de acuerdo, sino que en el año 2020 publicamos un artículo que fue publicado en Europa, porque aquí no se publica ni muñequitos. Y entonces ese artículo que hicimos sobre COVID-19 demostró que los niveles de ansiedad se habían casi duplicado en el país y se replicó con un estudio en New York y un estudio que se hizo en Argentina, que fueron los únicos 3 estudios latinoamericanos que se ha hecho de COVID relacionado con salud mental, y los mismos
hallazgos nuestros fueron los hallazgos Pero neoyorquinos. ¿es el COVID que deteriora la salud mental No. o por default O el se va encierro. deteriorando? No, hombre, el COVID, yo y el COVID tenemos nuestras definiciones encontradas. Yo no puedo creer que una enfermedad que le pase asintomática al 80% le produzca de que síndrome post-COVID. Pero que post-COVID si usted no le dio ni siquiera COVID. Pero bueno, no me quiero meter en ese tema porque eso saldrá en los próximos años. Demasiado blasfemo fui yo cuando planteé que en la Talvia no crecía el COVID y la realidad esa fue. La realidad es que en los climas tropicales el COVID no fue igual que en los climas fríos. Pero no nos vamos a meter en ese tema. Sí, en el mundo entero aumentaron los trastornos de ansiedad. El estudio mío dice el siguiente: mujeres, jóvenes, casadas, empleadas, multiplicaron por 2 la incidencia de ansiedad. Imagínate a ti una mujer metida en la casa, trabajando online, siendo profesora de los niños y haciendo los trabajos domésticos porque la sirvienta se fue. Definitivamente, los niveles de ansiedad crecieron enormemente en esa población. ¿Qué subió también? El consumo de sustancias como la marihuana. ¿Qué bajó durante toda época COVID hasta el año pasado? El alcohol. Y la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo va a ser que bajó el alcohol? Sí, y siempre digo lo mismo, señores, los colmadones estuvieron cerrados. Los lugares públicos de expendio de alcohol estaban cerrados, por lo tanto, el 60% del consumo de alcohol disminuyó. Pero el que se engancha con una ansiedad en la época de COVID, eso quiere decir que le perdure después de, y que en los momentos actuales donde ha bajado en más de un 16% la positividad a nivel mundial del COVID, todavía persiste esa situación. Mira, ya el COVID no es un problema, ya el COVID no es una situación. Pero ¿qué pasa? Los trastornos de ansiedad son los trastornos menos tratados. Y el trastorno de ansiedad se va convirtiendo en una bola de nieve. ¿Cómo se manifiesta? De 1000 maneras. Ese es el problema. La ansiedad es una bola de nieve que te va llevando a dormir mal. El que está ansioso y duerme mal, amanece mal. Amanece irritable, tenso, nervioso, sensación de que algo va a pasar, dolores musculares, diarrea, náusea, vómito, problema con la visión, más jaqueca de la cuenta. Todo eso lo produce el software de nuestro cuerpo. ¿Y cuál es el software de nuestro cuerpo? El cerebro. El cerebro se estresa y se expresa de 1000 maneras. Por ejemplo, ayer vi un caso precioso de un señor que tenía un dolor de muela. Lleva más de 100,000 pesos gastados en estudios, en radiografía. Un odontólogo le hizo esto, él se hizo sacar una muela, le han hecho una cirugía, esa se la pagó por suerte el seguro, una cirugía porque pensaban que eran neurales del trigémino, y resulta que es un dolor somático. Ay, Dios mío. ¿Y cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega ahí? A través del estrés. A través del estrés, porque el cerebro tuyo no sabe cómo va a reaccionar cuando tú estás estresado. El estrés, señores, el tránsito dominicano, tú dices, pero y es verdad que tú coges un GPS satelital, ¿verdad? Son satelitales, y tú ves el movimiento loco, randomizado, como se dice, de la forma en que maneja el dominicano. Tú dices, pero en Tailandia manejan así, ¿no? En Tailandia, cuando arranca el semáforo, salen 1,000,000 de motoristas, pero salen cuando el semáforo se pone en rojo. Señores, cuando se pone en verde. Aquí es en rojo. Sí, Mira, sí. me quedó bien. Cuando se pone en verde, uno no debe de arrancar inmediatamente. No, hay que esperar. Debe de mirar. Hay que esperar a que ambos pasen los lados. motoristas. Pero dime tú tienes idea, lo que se llama yo le llamo a eso, ¿no? El no racismo inverso, pero sí el resentimiento social inverso. Aquí un taxista y un Uber y un delivery tienen la sensación de que ellos son los únicos dueños de la calle porque ellos son los que están trabajando. Parece que cuando yo voy a mi consultorio no voy a trabajar. Entonces, ¿usted ha visto un solo motorista que se lleve de las leyes de tránsito del país? No lo hay.
Ayer me mentaron la madre a mí porque el señor que venía en contravía, yo me le quedé de maldad un chin derechito y él tuvo, ahí en la José Amado Soler, él tuvo que echarse para acá, para pasarme a mí, y él me mentó la madre, pero era en contravía que él venía. Entonces, esa sensación, ese resentimiento social inverso, que es un fenómeno que se está dando en toda Latinoamérica, comenzando por Venezuela, donde hay unas clases sociales que cada día están perdiendo más derechos, lo perdimos nosotros en el tránsito dominicano. Aquí los dueños del tránsito son los motoristas y no hay forma, porque yo he hablado cuando tuvimos en aquella, a principio de la España boba, en el 1800 fue que tuvo la reforma policial, fue que hicimos, ¿no? En el gobierno de Bobadilla fue que hicimos la reforma policial. Cuando uno entrevistaba a un amigo, le decía, doctor, comandante, ¿usted cree que yo le puedo caer atrás a pie a un motorista que brinque en el motor y salte un carro? Porque los motoristas aquí son los mejores del mundo. Entonces, no hay condiciones para establecer leyes a los motores. ¿Y quién no ha tenido un problema con un motor en el tránsito? Todos. Entonces, esa indisciplina, ese caos, tú dices, bueno, ya eso es una normatización del caos. No, el cerebro no lo ve así. El cerebro es como una gota de agua, una tortura china. Estrés más estrés más estrés. Lo único que nos provoca es más estrés. ¿Y cuál es la vía típica del dominicano masculino? XY, para ser políticamente correcto, ¿no? Exacto. De bajar el estrés. Con alcohol. El alcohol a las 6 de la tarde en el colmadón. ¿Y qué está haciendo la mujer? Acaba de salir del trabajo y se va a la casa porque está haciendo un cursito de una, ¿cómo se llama la maestría? No, la otra, un diplomado. Un diplomado. Un diplomado online en Excel. Y el tigre acaba de salir de su trabajo fijo a beberse un trago y la mujer está pensando en el estudio del Excel. Entonces, fíjate cómo todo al final te está diciendo, porque somos, eso lo dije yo hace unos años y cayó muy mal, como muchas cosas que yo digo, y eso no me importa. Somos un país en el medioevo con un iPhone 14. O sea, ¿qué hace un iPhone 14 en la mano de una persona que lo único que hace con el iPhone 14 es ver memes? Dime, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos con este instrumento? Nada, ver memes. Entonces, la mayoría de los memes, hay un motor estrellándose. Tú lo has visto. Entonces, el cerebro dominicano se ha acostumbrado a los accidentes de tránsito. No, ahí llegamos a otro punto. Un motor que se cae es una víctima de un carro que le dio. Ese paradigma se queda ahí, esa es la única reacción que hay. A ti no se te ocurre darle un motorista en un barrio, en un carro. No, te acribillan ahí. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de ¿qué? De resentimiento social inverso. Ajá. Resentimiento social inverso, y no quiera tú caer en las redes que hay de abogados, fiscales, policía, con respecto cuando tú le das a un motorista. Sí. Darle un motorista en contravía ya es un problema para ti. Héctor, el riesgo de no tratar un trastorno mental o una enfermedad mental, porque dicen que el que va a psiquiatra está loco, porque tomar esos medicamentos te hacen hábito y entonces después tú no puedes vivir sin eso. ¿Cuáles son los riesgos que existen de no tratarse alguna condición mental? Todo aquel que ha tenido un familiar con alguna condición mental lo entiende. Yo no creo que todavía en el 2022 nosotros estamos diciendo que al psiquiatra van los locos, porque realmente ese paradigma ha cambiado. Ese ha cambiado. Ahora, el del uso de los fármacos todavía tiene cierta ignorancia, porque la mayoría, todo se basa en ignorancia. Por ejemplo, se ha demostrado en las redes que si yo digo que la medicamento X sirve para la presión, eso le llega al 17% del que lo leyó. Pero si yo digo al otro día que el medicamento X que sirve para la presión disminuye la libido
le llega al 90%. Al 90%, ay mi madre. Las noticias falsas o las noticias negativas, y eso es normal, Llegan más. llegan 6 veces más. Esto es Jean Baudrillard, esto es puro filosofía postmoderna. La información negativa llega 6 veces más que la información positiva. Ay, uno ve que lo estrambótico vende más. ¿Y qué pasó con el COVID y la vacunación? Hay un porcentaje de vacunados, hay un porcentaje que nunca se vacunó, ni se va a vacunar. Entonces, obviamente, eso es producto de la hiperignorancia digital que existe en el mundo entero. Héctor, y siendo el estrés algo tan terrible, porque también el estrés te provoca cáncer, te provoca problemas gástricos, te provoca muchísimas enfermedades, ¿se puede controlar el estrés? Por supuesto. ¿Y cómo? Por supuesto. Míralo, te voy a poner un caso difícil, ¿verdad? El ingeniero que acaba de perder 100 millones de pesos en una obra y le debe 45 millones de pesos al banco y tiene 60 millones en la calle de deuda. ¿Y entonces? ¿Cuántos seres humanos ustedes conocen que se han suicidado? Sí. Por eso, sí, se han suicidado, pero la mayoría no. Si fueran así, la cárcel estuvieran lleno de ahorcados todos los días. Entonces, ¿qué significa eso? Que el estrés, que es común en todo el mundo, si no hubiera sido por el estrés no salíamos de la caverna, ¿eh? Sí. Si no hubiera sido por el estrés no creamos los mitos y no creamos los pensamientos y los grandes cuentos de la historia de la humanidad, que después se convirtieron en religiones. Vamos a estar claros, el estrés, ese miedo existencial a que me voy a morir, a la muerte, es lo que lleva a la creación de los rituales. Y ese es el hombre. Y el hombre quiere luchar para que no se muera la gente. Desde el principio, desde que somos humanos, desde que la evolución llevó al sapiens a salir adelante. Entonces, todo el mundo tiene la capacidad, la resiliencia de trabajar con el estrés. Pero si tú estás ansioso, si tú no estás durmiendo, si tú tienes un problema de autoestima, tú no vas a enfrentar el estrés de la misma manera que el otro. Entonces, para que haya enfermedad mental tiene que haber el modelo del doble hit, una predisposición genética y un estresor muy fuerte en tu vida. Hay gente que dice, no, ese muchacho desarrolló la esquizofrenia cuando hubo un problema que entró a la universidad y se sintió mal, le hicieron bullying en la universidad. No, ese era un joven que genéticamente estaba predispuesto a tener esquizofrenia y como la esquizofrenia aparece entre los 17 y los 25 años, es en la etapa de la universidad que le va a dar. Entonces, el ser humano le busca una explicación externa a algo que le va a pasar al individuo. Entonces, todos tenemos estrés, todos vivimos en República Dominicana, todos vivimos en el tránsito, pero no todo el mundo reacciona igual. ¿A ti te da estrés? Por ejemplo, cuando yo iba a llegar aquí hoy, el tapón, para no decir la con J, que hay ahí en la Tiradentes con el 27 de febrero, que lo crean los AMET. Pues lo crean los AMET. Y un señor que, como él es Uber, en su Kia, se iba a meter a la derecha, tapó y se armó un desastre. Creó estrés. Pero ahí me creó estrés porque yo tenía que llegar a un programa en vivo. Por eso yo nada más vengo donde ustedes, señores. Ay, qué bueno, gracias. Porque realmente yo de aquí tengo que salir, quisiera un helicóptero para llegar a la consulta que ya me están esperando. Pero ¿cuál es el punto? Tenemos todo el mismo estrés, sabemos que el tránsito está igual, sabemos que no vamos a llegar a tiempo si salimos tarde, pero a mí me va a afectar más porque tenía una situación de emergencia. Ahora, ¿cómo tú percibes las emergencias? Eso se trabaja. Porque ¿cuál es la única emergencia que tú puedes tener ahora mismo? Si tú te pones a decir, vamos cognitivamente, ¿qué sería una emergencia para ti? Que un hijo tuyo se pusiera malo. El resto de la cosa, al carajo. Fíjate, eso es una terapia que yo estoy haciendo ahora mismo. No. Tú desde ahora en adelante, de lo único que te vas a preocupar es de tus hijos. Y de tus nietos ahora. ¿Verdad? Pero no me le coja estrés por nada. Que te llamó el presidente Luis Abinader para una reunión de la reforma policial. Al carajo, yo no voy, punto, no puedo, no voy a llegar. No voy a llegar y punto. Eso es terapia, eso es terapiarse. Y el dominicano se va
va llegando a ese punto. No, yo nada más me voy a preocupar por esto, yo nada más me voy a preocupar por lo otro. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a sobrevivir. Los infartos nos llegarán más tempranos. La bebida va a seguir aumentando. El dominicano se va a seguir autogestionando su Pero la medicación. droga está aumentando también. En jóvenes sí. La marihuana, que ya van 33 estados en Estados Unidos. Legalizado. La marihuana en 10 años está legalizada en todo el mundo, menos en República Dominicana. ¿Y por qué aquí? Porque aquí seguiremos muriéndonos de accidentes de tránsito y seguiremos siendo el país con mayor accidente de tránsito, porque el problema grave del mundo no es la marihuana, sino el alcohol. Héctor, ¿tú le tienes miedo a la muerte? Te hago la pregunta porque dice, el religioso que le tiene miedo a la muerte. No, ¿Tú no le tienes no, el verdadero religioso no debe tenerle miedo a la muerte, porque entiende que tiene una Exacto. visa para un sueño, que es el cielo. Pero no, yo no le tengo miedo a la muerte, yo tengo miedo de dejar a mis hijos y a mis nietos. Muchísimas gracias, Héctor. Nos despedimos, ¿verdad? Nos despedimos. Hasta el próximo lunes. Señores, gracias por la sintonía. Continúen con Telesistema Dominicano.